de este estudio que estamos llevando sobre la oración en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Primer libro de las Crónicas, capítulo 4, versículo 9, estudiando esta oración que se encuentra escondida. Es la oración más escondida de toda la Biblia. Y aquí encontramos la vida de un hombre llamado Jabes. Y dice Primera de Crónicas capítulo 4 versículo 9 las siguientes palabras: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Y el Espíritu Santo nos muestra la oración de este hombre en el versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición. Punto número 1 que ya estudiamos. 2, ensancharas mi territorio. Este es el punto número 2 de esta oración que hace 8 días ya estudiamos. Hoy vamos a estudiar la tercera parte de esta oración y dice: y si tu mano estuviera conmigo. Si tu mano estuviera conmigo. Una oración pequeña con una recompensa grande. Sería la tercera parte del análisis de la oración de Jabes. Inmediatamente en el versículo 10, en esta tercera parte de la oración de Jabes, encontramos lo que en teología se llama antropomorfismo. Cuando la Biblia emplea un lenguaje humano, la mano de Jehová, el brazo extendido de Jehová, los ojos de Jehová, etcétera, esto se llama en teología antropomorfismo. No es otra cosa más que nosotros, para entender cómo actúa Dios, el Espíritu Santo usa un lenguaje propio de los seres humanos. Dios es espíritu. Aquí se encuentra un lenguaje de antropomorfismo para saber a qué se refiere en esta oración cuando le decimos al Señor: que tu mano esté conmigo. Cuando la Biblia, insisto, habla del brazo de Jehová, los ojos de Jehová, todo eso en el lenguaje de la teología se llama antropomorfismo. Y aquí se encuentra uno de estos. Al entrar a este tercer punto de la oración de Jabes, debemos entender que hay algo muy importante en la vida de todo cristiano. Muchos de nosotros en la vida cristiana recibimos sin duda muchas bendiciones. La más grande bendición que Dios te ha entregado a ti como cristiano es tu salvación. No hay algo más maravilloso que Dios haya hecho que dar su vida por nosotros en una cruz. Esa es la más grande bendición que Dios te ha dado. Incluso muchos han en su ministerio o en su vida cristiana traspasado límites y le han pedido a Dios, como lo aprendimos hace 8 días, a que Dios ensanchara tu ministerio, que Dios ensanche tu territorio. Muchos de ustedes han aumentado los límites de sus influencias y los límites de sus oportunidades. Y para sorpresa de muchos cristianos que, a pesar de recibir grandes bendiciones e inclusive han traspasado la influencia y las oportunidades, han ensanchado su territorio, para sorpresa de muchos de nosotros, encontramos cristianos que empiezan en el peregrinar de la vida cristiana a sentirse débiles, incapaces de seguir adelante, y tropiezan con dificultades abrumadoras. Cuando en tu vida cristiana encuentres ese sentimiento de desilusión, cuando empiezas a tener obstáculos en tu vida, cuando te empiezas a sentir débil
o incapaz de seguir adelante en la vida cristiana, eso es precisamente lo que Dios quiere que experimentemos todos. Y esto se llama dependencia. Muchos comienzan la vida cristiana como los atletas, con toda velocidad, saliendo de la meta, saliendo de la salida. Pero a la mitad del camino empiezan a flaquear, a tropezarse, a desilusionarse. Ya no encuentras más propósito en seguir a Cristo. Y todo eso empieza a debilitar tus convicciones espirituales. Es en ese momento cuando tú y yo tenemos que recordar que no nos manejamos de manera independiente de Dios, sino que todos los días necesitamos albergar en nuestro corazón la total y absoluta dependencia de Él. En el instante en que no te sientas dependiente, es el momento en que te apartas del verdadero camino de tu fe en Jesucristo. Eso debes de sentir. Precisamente eso debemos de sentir, nuestra total y absoluta flaqueza, porque no es en nuestras fuerzas, no es en nuestros logros como lograremos seguir adelante en la vida cristiana. Tú no puedes en tu vida como cristiano ser independiente de Dios. Tú no puedes en tus fuerzas seguir a Cristo. Necesitas sin duda recordar tu total dependencia de Dios. El depender de Dios hace héroes de personas comunes como Jabes. Precisamente esta parte de su oración tiene que ver con eso. Que tu mano esté conmigo. No se te ocurra en tu vida como cristiano andar sin que tengas la certeza de que la mano del Señor te sostiene. Hay muchos que fracasan también en su vida cristiana porque Dios no te está sosteniendo, Dios no te está respaldando. Es trágico, es terrible ir a una iglesia a donde tú ves, ¿verdad?, que se pueden estrenar escenarios, pueden comprar sillas nuevas, pueden tener el mejor recinto iluminado de todo Cuernavaca, pueden cambiarle el piso al mármol, pueden poner madera de cedro, podemos hacer lo que queramos del edificio. Pero si Dios no nos sostiene, si no dependemos de Dios, ni se te ocurra, por más que tengas escenarios bonitos y nuevos, si el Señor no respalda su obra. Tengamos cuidado con eso. Yo he encontrado en mi vida cristiana muchos que pretenden ser pastores, líderes, coordinadores, maestros, y yo no dudo que el Señor tenga un llamado maravilloso para muchos de ellos, pero cuando se adelantan al plan de Dios o cuando no pagan el precio del servicio. Hermanos, yo les voy a dar a conocer cuál es la prueba más grande de que Dios te va a llamar: cuando aprendas a lavar baños sin quejarte. El día que aprendas eso, tienes garantizado que el Señor te va a usar de una forma poderosa en tu vida. Y es ahí donde vas a experimentar que su mano te fortalece, te sostiene y te guía. Pero si por más que me digas que tienes un gran título de seminarista, te graduaste en el Instituto Teológico Moody, estudiaste con los más prestigiados teólogos del mundo y se te ocurre a un pastor o a un líder ponerte a lavar baños y tú refunfuñeas, ya perdiste. La prueba indubitable de que Dios llama a sus siervos es en la fidelidad en el servicio. Y muchos pretenden brincarse eso cuando es la escuela de Dios y se llama depender de Dios. Oye, pero tengo grados en teología. Oye, pero yo vengo de tal iglesia. Aunque vengas de una iglesia renombrada y te hayas discipulado con el más grande maestro de teología y tu iglesia sea la más bonita de miles y miles de asistentes, si en esta iglesia se te pone a lavar baños y tú
no pasas esa prueba, yo dudo mucho de que el Señor te llame a su obra. Eso es maravilloso, es la escuela de Dios, no es mi escuela, es la prueba del servicio. Y todos los cristianos la tenemos que experimentar si es que quieres estar en la voluntad de Dios y depender completamente de Él. Depender de Dios hace héroes de personas comunes como Jabes. La mano del Señor expresa en esta oración el poder y la presencia de Dios en su pueblo. Es lo que está orando Jabes. Si tu mano está conmigo, implica, Señor, que tu poder y tu presencia me acompañen a donde quiera que yo vaya. Que si me ponen a servir en tal ministerio, que tu mano esté conmigo, Señor. Que si voy a abrir una célula de estudio, que tu mano esté conmigo, Señor. Que si el Señor me llama a abrir una iglesia, que tu mano esté conmigo, Señor. Que quiero abrir un negocio, un nuevo trabajo, me voy a una nueva escuela, me voy a cambiar de dirección a otra ciudad. En todo, Señor, que tu mano esté conmigo. Expresa que tu poder y tu presencia esté conmigo. Si no, no hagas nada. No hagas nada si no estás seguro de que la mano del Señor está contigo. Vamos a revisar algunos pasajes en la Biblia para entender esta expresión, la mano, que ya dije es un antropomorfismo, que la mano del Señor esté con nosotros. Por ejemplo, en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, Josué capítulo 4, versículo 24, dice Josué 4:24 las siguientes palabras: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Aquí encontramos esta misma expresión que hace alusión al poder de Dios. Su poder se ve representado en un lenguaje de antropomorfismo, diciéndonos que su mano está con nosotros o nos sostiene. Otro pasaje en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 59, Isaías capítulo 59, versículo 1. Isaías capítulo 59 en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 59, versículo 1. El profeta Isaías también expresó estas palabras: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No se ha cortado la mano de Jehová. Ahí está el antropomorfismo, dándonos a entender que Él extiende su poder, su presencia para salvarnos. Y es una señal también de su poder y de que dependemos completamente de Él. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 11, en el Nuevo Testamento, versículo 21, quiero que noten cómo la Biblia hace alusión en el Nuevo Testamento de la mano del Señor. Dice Hechos 11, 21: y la mano del Señor estaba con ellos. Con los primeros cristianos de la iglesia primitiva, que un gran número creyó y se convirtió al Señor. Esta es una señal de que la mano del Señor está con ellos. Un gran número de personas creyeron y se convirtieron al Señor. Esto es lo que debemos de orar todos los días, expresando en esta oración, tomando a Jabes como ejemplo, que tu mano, Señor, que tu poder y tu presencia siempre estén conmigo. El poder de Dios con nosotros,
sobre nosotros, en nosotros y que surja a través de nosotros. Es lo que convierte la dependencia en inolvidables conocimientos y hábitos de plenitud cuando alguien aprende a orar de esa manera. Señor, que tu mano esté conmigo. Ahora bien, en el Nuevo Testamento también, en 2 de Corintios capítulo 3, versículos del 5 al 6, vamos a recordar que el crecimiento de una iglesia, que la vida victoriosa de un cristiano que depende de Dios, todo depende precisamente de la mano del Señor, del poder de Dios y no de nosotros. Me podrás poner aquí al más grande evangelista, pero si el Señor no lo respalda, letra muerta. Dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículos del 5 al 6, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La Biblia es muy clara con respecto a que no es por ti que se llena la iglesia. Oye, ya gracias a Dios por... No es por nadie. El único es que merece la gloria y toda la honra es el Señor, porque su mano está con nosotros, porque su presencia y su poder actúa a través de nosotros. Esa es la verdadera finalidad del por qué crece una iglesia o un ministerio es prosperado o tu propia vida es prosperada. Gracias a que no es por ti, sino que dejas que la mano del Señor, su poder y su presencia siempre actúe en nosotros. Ahora, hay algunos estudiantes de la Biblia que también asocian el hecho de que la mano del Señor esté con nosotros como un símbolo de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a comprobarlo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. En el libro histórico de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13. Aquí se encuentra el apóstol Pedro, el apóstol Juan, y dice la Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo de delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pregunta: ¿quién les da esa valentía a Pedro y a Juan? La presencia del Espíritu Santo. Pedro negó al Señor. Juan, aunque Juan es de los pocos que estaban ahí a los pies de la cruz, pero todos ellos corrieron en el arresto de Getsemaní.
¿Por qué ahora los vemos tan valientes? Primero, porque la mano del Señor está con ellos. Su poder y su presencia los sostiene. Y por supuesto, la Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué cosa? De dominio propio. Aquí vemos hombres llenos con la capacidad de enfrentar a sus enemigos y no los podían callar. ¿Por qué? Porque están llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 5 versículo 29, Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 7 verso 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. En otras palabras, cuando alguien te rechaza y les compartes de Cristo, no te están rechazando a ti, están rechazando al Señor. Y tus labios, el mensaje que tú tienes, tiene que ser las palabras que el Espíritu Santo te da para compartirle a las personas inconversas de tu fe. Esa valentía la da gente que aprende a depender de la mano del Señor y que por supuesto dan evidencia de estar llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 9, versículo 17, Hechos 9:17, dice la Biblia: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El Señor iba a respaldar a este hombre. Aquí Pablo está contando su conversión. Y ahora encontramos a un Pablo valeroso, valiente, aguerrido, ya no tímido, ya no temeroso, sino que ahora habla en el nombre de Jesús y dice que cuando Ananías le puso las manos fue lleno del Espíritu Santo. Hermanos en Cristo, entonces, cuando alguien camina en esta vida con la mano del Señor, sin duda son personas llenas del Espíritu Santo. Su poder y la presencia de Dios acompañan a toda persona que se atreva a depender completamente de Dios. Pedir la presencia poderosa de Dios fue lo que hicieron estos primeros cristianos. Vieron tremendos milagros y efectos que solo se pueden explicar porque vienen de la mano del Señor. No hay otra explicación. ¿Se acuerdan a Gamaliel, a este gran maestro de Pablo? Fue maestro del apóstol Pablo, que decía: si esto es de Dios, esto va a continuar. Si no es de Dios, Dios se encarga también de que esto no prospere. Eso implica que la mano del Señor sostiene, respalda, fortalece a todo aquel que anda dependiendo de Él. Y todo aquel que no esté bajo su poder y que no esté bajo la autoridad o la voluntad del Señor, por más que se esfuerce, no prosperará. Esa la tenemos que aprender para no frustrarnos en nuestra vida como cristianos. Así que, hermanos en Cristo, esta oración implica que la mano del Señor, el poder, la presencia de Dios siempre nos acompañe a donde quiera que vayamos. Vamos a algunas cartas, por ejemplo, la carta de Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 19. Se habla de una palabra, de un término sinónimo a la llenura del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 3, versículo 19, dice el apóstol Pablo a la carta a Éfeso, Efesios 3, 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Es un sinónimo de ser llenos de su Santo Espíritu. Llenura de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que se entiende es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. En el capítulo 3, versículo 16 de la misma carta, el apóstol Pablo, 3:16 de Efesios, dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por su espíritu. Y regresamos al libro de Hechos otra vez. Este libro histórico de Hechos de los Apóstoles. Rápido, en el capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículos del 23. Hechos 4. Encontramos aquí al apóstol Pedro en el discurso que dio una vez que los amenazaron, etcétera. En el capítulo 4, desde el versículo 23, por cuestión de tiempo no vamos a leer todo, pero ahí pueden ustedes ver cómo están los apóstoles pasando pruebas difíciles. Había mucha resistencia para hablar de Cristo. Pedro toma la palabra. Por ejemplo, versículo 27, fíjate nada más lo que se atrevió a decir Pedro. Verdaderamente, les dice Pedro, ese mismo Pedro que salió huyendo en la noche del arresto y que negó 3 veces al maestro, aquí lo encontramos valeroso. Verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo. Ahí está un hombre cuya mano del Señor está sobre él, que con denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes, y ahí está otro antropomorfismo, extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahora fíjate lo que pasó en el verso 31 cuando escucharon las palabras del apóstol Pedro. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, hermanos en Cristo. La Biblia asocia que la mano del Señor, el respaldo de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios, la llenura de su Santo Espíritu están directamente relacionados con alguien que con denuedo proclama el Evangelio, que con denuedo anuncia el Evangelio. Si tú eres un cristiano que se avergüenza en el café del Sambors, en la comida con los amigos, en el club, en el gimnasio, en la escuela, en la oficina, se avergüenzan y te pones tal vez una playera con un pececito, o una playera con un versículo bíblico, o traes la Biblia en el carro, o te ven orando en el Sambors por tus alimentos. Si tú te avergüenzas de eso, qué vergüenza, qué tristeza. Das a entender, o lo que proyectas de imagen es que el Señor no está contigo. La mano del Señor tal parece que no está contigo. Su poder, su presencia y la llenura de su Santo Espíritu. Alguien que está lleno del Señor no calla la boca de estar hablando del Señor. No se calla la boca y no se avergüenza, que es lo más maravilloso. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora,
En Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Encabezan la lista de los que serán arrojados en el lago de fuego los cobardes. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Quiero que lean esta porción durísima de la Biblia. ¿Cobardes de qué? ¿Cobardes por qué? ¿Cómo es posible que un cobarde esté en la lista junto con un incrédulo, con un abominable, con un homicida, con un fornicario, con un hechicero, con un idólatra, con los mentirosos? El que encabeza la lista, capítulo 21, verso 8, los que se acobardaron. ¿Acobardarse de qué? De hablar del Señor. ¿Y por qué? Porque simple y sencillamente son personas cuyo poder y presencia de Dios en sus vidas no era real. Pueden venir a la iglesia, servir en un ministerio, estar sirviendo en donde tú quieras o estudiar en el seminario teológico que tú quieras, pero si eres una persona que se avergüenza de su fe, está la lista que encabezan aquellos que serán arrojados, dice el versículo 8, en un lago que arde con fuego y azufre. Esa es la muerte segunda. Interesante, impresionante que ante el Señor es imposible que un cristiano que siente que la mano del Señor está con él, su poder y su presencia, no sean cristianos valientes que proclamen las verdades del Evangelio. Así que en estos tiempos no se vale cristianos de la secreta ni cristianos temerosos. ¿Tú quieres salir de eso? Tienes que orar como Jabes: Señor, que tu mano siempre esté conmigo, que tu poder y tu presencia siempre me sostengan. Ahora bien, ya para terminar, vámonos a analizar 4 palabras de nuestro glosario que estamos realizando para las palabras de la oración. Algunos de ustedes veo que están tomando nota, lo cual me gusta mucho, los felicito. ¿Me pueden decir cuál fue la primera palabra que estudiamos hace 8 días? Proseuche. Ok, vamos ahora a 4 palabras, se las voy a dar rápido. 4 palabras. Abran sus Biblias en Primera de Timoteo, primer libro de Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. En Primera de Timoteo 2:1 hay en un solo versículo 4 palabras diferentes para la oración. En un solo versículo. Escucha lo que dice Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Y ya vieron que no es lo mismo exhorto, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. En un solo versículo, 4 palabras diferentes para orar. Anótenlas. Número 1. Cuando la Biblia habla de exhorto, cuando la Biblia habla de rogativas, cuando la Biblia aquí emplea la palabra oración, petición y acción de gracias, vamos a analizar este versículo porque aquí se encuentran 4 palabras. La primera es paracaleo, con cada kilo. Paracaleo. Paracaleo. Y la palabra paracaleo significa exhorto.
Pero no nada más exhorto. Paracaleo, que se empleó en 1 de Timoteo 2:1, también significa consolar, animar, llamar. Y esta me encanta. Hermanos, cuando ores, ora en específico. En específico. Por ejemplo, yo tengo testimonios de jóvenes solteros que oraron específicamente por su pareja y le dijeron al Señor: lo quiero así, así y así, y así, así y así. Dios se los dio. En específico. Paracaleo significa orar por una necesidad específica. Señor, dame salud. ¿Salud en qué? Especifica. Mis huesos, mi hígado, mi riñón, mi páncreas, mis ojos, mi lengua, mis dientes. Especifica para qué necesitas salud. Dios es en su palabra un experto en darnos exactamente en una necesidad específica. Se usa la palabra paracaleo. Un ejemplo de este tipo de oración en específico, paracaleo, está en 2 de Corintios 12:8. Fíjate, Pablo oró en específico por algo, muy en específico. 2 de Corintios 12:8. Y era muy insistente en esta oración. Claro, tenía necesidad de algo en específico. Y dice 2 de Corintios 12:8, respecto al cual o a lo cual 3 veces, lee qué cosa, paracaleo, se empleó paracaleo. Le he rogado al Señor en específico que lo quite de mí. ¿Qué era lo que le apremiaba? ¿Por qué Pablo está orando tan específicamente en 3 ocasiones? 3 ocasiones. Era muy insistente. Señor, quítame esto. En específico, ¿qué era? Es un misterio. Es un misterio. No sé si en la librería por ahí tengamos un libro sobre Pablo, un hombre de fe y de firmeza, de un extraordinario escritor bautista. Extraordinario, es de los mejores libros que yo he leído sobre la biografía del apóstol Pablo. Charles Swindoll es el autor. Te lo súper recomiendo, porque cuando lees ese libro, el Pablo que tú conoces en la Biblia no lo vas a ver de la misma manera. Es increíble estudiar la vida de ese hombre. Y el mismo Swindoll, pastor bautista, extraordinario escritor, indaga por saber cuál era el problema que le apremiaba a Pablo. Unos dicen que tenía ojo ciego, era medio cieguito. Otros dicen que era un hombre pequeño, calvo, medio torpe para caminar. Otros dicen que tenía un problema de salud, pero no saben qué. Simplemente la Biblia dice que incluso Dios estaba actuando a través de ese malestar en Pablo, y le decía el Señor esa famosa frase: bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y lo hizo el Señor humilde, que se aquejara de eso, porque este hombre no es cualquier hombre. Se fue al tercer cielo, tuvo visiones extraordinarias, a Pablo se le reveló el rapto de la iglesia, tuvo tremendas cosas que a ningún otro apóstol de Cristo se le mostró. Entonces el Señor, dice Pablo, para que no se me subieran todo a la cabeza por mi soberbia, me tenía quietecito con algo. Y 3 veces paracaleo. Y el Señor no se lo quitó. No te espantes, no estoy diciendo que a ti el Señor no te quite eso que tienes por necesidad específica, pero aprende a orar. Cuando aprendas a orar en esta manera específica, aprenderás que se usó por parte del Espíritu Santo la palabra paracaleo. Oración
por una necesidad específica. Cuando llamas al Señor, cuando animas a otro, cuando consuelas a otro, cuando exhortas a otra persona, también se usa la palabra parakaleo, y Pablo la usó en 1 de Timoteo 2:1. Segunda palabra, dice rogativas. Estoy 1 de Timoteo 2:1. Segunda palabra, deesis. D de dedo, E de Enrique, E de Enrique, S de sopa y latina S. Deesis, ponle un acentito en la segunda E. Deesis. Viene de la palabra deomai. Deomai, necesidad o deseo. Necesidad o deseo. Santiago 5:17 es otro ejemplo en la Biblia de la palabra deesis. Y ahorita te explico qué es deesis. Santiago capítulo 5, versículo 17. Elías era un hombre, este pasaje me encanta. Hermanos, ¿sí saben quién es Elías? Fue un hombre que no conoció el sepulcro, ni más ni menos. ¿Te imaginas el calibre de este hombre? El Señor se lo llevó, lo arrebató, se lo llevó al cielo. Además fue un hombre que se enfrentó a los profetas de Baal. Una mujer llamada Jezabel lo quería matar y eso lo desanimó. No hay un libro que lleve su nombre. No existe en la Biblia primer libro de Elías, segundo libro de Elías. Sin embargo, es un hombre extraordinario. Sin duda un hombre de oración. Tremendo el profeta Elías. Y este pasaje me encanta porque Elías se parece a ti. Los grandes hombres de Dios no son Batman, no son Superman, no son como los dioses de la mitología griega allá en el Olimpo, y en el Olimpo ven desde las alturas a toda la raza humana perdida. No, la Biblia y los grandes hombres de Dios, dice el apóstol Santiago, es un hombre como tú y como yo, sujeto a pasiones sexuales, pasiones de envidia, pasiones de desánimo, pasiones de desilusión. Todo lo que tú como ser humano tienes como pasiones son las que Elías tenía, semejantes a las tuyas y a las mías. Pero aquí está, deesis, oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. La palabra rogar, ruego, rogativa o súplica es la palabra que se emplea aquí y que también usa el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 2:1 y que en el griego se dice deesis. Rogar, rogativa, súplica. Necesidad o deseo viene de la palabra griega deomai en Santiago 5:17. Fue la oración que en el griego el apóstol Jacobo o Santiago usó en el capítulo 5 verso 17 para explicar la oración de Elías. Regresamos a 1 de Timoteo 2:1 y encontramos oraciones. ¿Ya lo vieron? Hace una diferencia el Espíritu Santo entre exhorto, rogativa. Ahora viene la palabra oraciones y es la palabra que estudiamos hace una semana. Proseuche. Aquí está también proseuche. Oración ferviente cara a cara. Un deseo, un anhelo, un voto. Eso significa proseuche y es una oración ferviente de 1 de Timoteo 2:1. Ahí está, cuando dice oraciones, anótale, es la palabra griega proseuche. Dice la Biblia también
peticiones y acciones de gracias. Peticiones y acciones de gracias. Se empleó en cuarto lugar la palabra, te la voy a deletrear: E de Enrique, N de niño, T de toro, E de Enrique, U, K de kilo, S, I, S. ¿Qué dice? Enteuxis. Acción de gracias propiamente. Esta también me llama la atención porque en griego, enteuxis, ¿sabes qué significa? Entrevista. Cuando tú pides trabajo en el área de recursos humanos, te van a entrevistar. En griego es como si el Señor te va a entrevistar o tú vas a entrevistar al Señor. Enteuxis, acción de gracias, entrevista, también significa petición, súplica. Esta palabrita griega enteuxis, sobre todo cuando le quitan la K de kilo y se dice enteuxis, ahí está esto: entrevista, súplica y petición. Y cuando algunos le agregan la K de kilo, implica acción de gracias. Ya cambia un poquito el significado por una letra en el griego. Entonces, enteuxis sin la K, nada más es cuestión de que hagas la anotación, sin la K de kilo, es una entrevista, puede ser una súplica o una petición. Y si le agregas la K de kilo a enteuxis, es acción de gracias. Y es la palabra que se empleó aquí en 1 de Timoteo 2:1. La oración también conlleva enteuxis con K de kilo. Señor, gracias. Gracias por la vida, gracias por esto, gracias por aquello, gracias por lo que tengo, gracias por lo que no tengo. Eso forma parte de toda oración de un cristiano. Enteuxis. Y si le quito la K de kilo, bueno, pues es una entrevista. ¿Por qué no decirlo? Todos los días tú te tienes que entrevistar con el Señor. ¿Cómo está tu vida? Señor, ¿cómo voy en el mes de agosto? Oigan, ¿se están dando cuenta que ya están sacando lo del Halloween? Y luego ya no tardan en sacar el arbolito de Navidad. Se nos está yendo el año. Todos los días, Señor, se nos va el día, se nos van los meses, Señor, ya se está yendo el año. Ya me pongo nervioso, nomás empieza pasando el grito de independencia ya, a sacar el arbolito de Navidad, a empezar a preparar el pavo. ¿Cómo está tu vida? Entrevístate todos los días con el Señor. Porque un día que pase es un día más que estamos cerca de Él, de su presencia, de su regreso. Entrevistémonos con el Señor. Es parte de la oración que yo te propongo con esta palabra enteuxis. Entonces, ¿me pueden decir cuáles son las 4 palabritas que agregamos a nuestro vocabulario? Paracaleo, deesis, proseuche, que ya la teníamos, y enteuxis. Muy bien, vamos muy bien con este glosario de términos bíblicos sobre la oración. Todas estas 4 las encierra un solo versículo. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Y así vamos a ir con otras palabritas el próximo miércoles. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar, por favor. Después vamos a hacer un ejercicio con su manita. Me van a dibujar, yo les digo cuándo, su manita. Y vamos a estudiar 5 puntos de la oración que nunca se les va a olvidar. Vamos a seguir aprendiendo sobre la oración. Vamos a orar en esta noche para despedirnos. Gracias por su presencia. Siempre es
hermoso recargar pila a la mitad de la semana, ¿verdad? Para estar llenos del Señor, de su palabra, de su presencia. Y hoy vamos a orar y darle gracias, Señor, darle toda la gloria, toda la honra que tú mereces, bendito Padre. Al caer la noche, Señor, de un día más, te agradecemos profunda e infinitamente tu presencia en medio de nosotros. Gracias porque aquí, Señor, sabemos que tu mano está con nosotros. Tu poder, tu presencia, y anhelamos la llenura de tu Santo Espíritu. Que tu pueblo, Señor, comprenda la importancia de llenarse de tu palabra para ser llenos de tu Santo Espíritu. Que tu pueblo aprenda con denuedo a hablar de ti, porque tu mano está con nosotros. Oh Señor, líbranos de hacer algo sin que tu mano esté con nosotros. Que siempre tu poder y tu presencia nos acompañen, como decía Moisés: si tú no vas conmigo, yo no voy. De la misma manera oramos como Jabes: si tu mano estuviere conmigo. Oh Señor, en todos los proyectos de mis hermanos, en sus trabajos, en sus negocios, en sus finanzas, en su salud y en su cuerpo, creemos que tu mano está con nosotros, que tu poder y tu presencia, Señor, está en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestras decisiones. No podemos jamás tomar decisiones sin tener la certeza de que tu mano está con nosotros, porque si tu mano no está con nosotros, en vano nos esforzamos. Señor, todo esto no es competencia nuestra, es tuya. Siempre tuya será la gloria, la honra, el poder y el reconocimiento. Gracias porque a través de este estudio nos enseñas a orar. Y hoy oramos esta misma oración que el apóstol Pablo expresó en su carta a Timoteo. Estas palabras, Señor, que hemos aprendido hoy, las queremos hacer nuestras. Queremos orar de esta misma manera como tú le enseñaste al apóstol Pablo a través de tu Santo Espíritu. Y así como oraba Pablo, hacemos hoy rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias para Caleo, Deesis, Proseuche, Euteuxis, por todos los hombres, por los reyes, por nuestro gobierno, por nuestras autoridades, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de ti. Oramos pues, Señor, en esta tarde, atendiendo al consejo de tu palabra, intercediendo, orando, rogando, suplicándote, pidiéndote por nuestras autoridades, por nuestras familias, por nuestra iglesia, por nuestra nación, por nuestros ministerios, por nuestros trabajos, por nuestra economía, por nuestras finanzas. Oh Señor, tú escucha la oración de tu pueblo. Y terminamos precisamente con acciones de gracias, siempre agradecidos contigo, porque el día de hoy tenemos un pan en nuestra mesa para llevarnos a la boca, porque tenemos trabajo, tenemos vestido, tenemos sustento, tenemos esta iglesia hermosa, un lugar donde estudiar tu palabra. Por todo ello, gracias, Señor. Pero lo más maravilloso por lo cual te damos gracias es por tu sangre, por esa salvación tan grande, tan profunda, tan llena de amor, de extender tus brazos en una cruz por nosotros. Gracias, Señor. En acción de gracias te bendecimos en esta noche. Y de la misma manera te damos gracias por la ofrenda de tu pueblo. Generoso pueblo
que ha contribuido, Señor, para este hermoso recinto, para mejorarlo, acondicionarlo, tener salones adecuados para nuestros niños, para nuestros jóvenes, baños, todo lo que poco a poco, Señor, tu pueblo ha hecho es con el único propósito de que tú seas honrado aquí. Bendice a cada dador alegre de esta noche, a tu pueblo generoso, Señor, que da de lo mucho que tú nos das para el sostenimiento de tu obra. Te bendecimos por estos hermanos hermosos que han traído su silla, que han dado su dinero para comprar sillas. Señor, gracias porque tenemos este hermoso lugar para estudiar tu palabra. Gracias porque lo estamos acondicionando y mejorando para que este lugar permanezca hasta tu regreso de pie, y que siempre desde aquí se proclame tu palabra y el evangelio de tu amado Hijo. Te bendecimos en esta noche por la ofrenda de tu bendito pueblo. Oramos por aquellos que están atravesando alguna dificultad económica, Señor. Sé que tú tienes pronta respuesta a las oraciones de mis hermanos, y tú abrirás puertas de empleo y de trabajo a los hermanos que aún no lo encuentran. Te bendecimos, Señor, por esta ofrenda en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar, hermanos.